Bienvenidos a un nuevo programa de Prensa en el Rojas, este ciclo producido por Malaguap para la Asociación de Prensa, hoy con Ailín Pereira. Ailín, qué bueno tenerla por acá. Buenas tardes a todos, buenas tardes Manuel. Muchísimas gracias por esta invitación a tu programa, al programa de Prensa en el Rojas. ¿Hace mucho que está por acá? Y ya desde junio, la primera semana de junio, así que llevo un par de mesecitos acá descansando en Aguilar. Está descansando. ¿Dónde está? ¿Cuál es su actualidad? Bueno, terminé la temporada en Tenerife, en las Islas Canarias, en mayo, y ahí me quedé un poquito más y vine acá ahora a descansar. Estuve jugando una temporada que va de 8 meses, que va desde octubre a mayo. Se fue muy chica, ¿no? De acá de Aguilares, sí, ya a los 15 años me fui a vivir a Buenos Aires. ¿Sola? Sí, sola. En eso agradezco a mi madre y a mi padre eterna e infinitamente. Porque... Su papá también vinculado con el deporte, pero desde otro lugar. Sí. Pero bueno, también he hecho vóley, mi papá hizo vóley. De hecho, yo empecé vóley porque lo seguía mi hermano. Él iba deportivo y yo no tenía la edad suficiente, no había nenas ni nada. Pero bueno, me escapaba, seguía para tratar de jugar, hacer algo. ¿Cómo sobrelleva el desarraigo? Ahora ya estoy más acostumbrada, tengo un par de años más pero encima. En ese momento, pero fue durísimo al principio. La verdad que me costó bastante cuando pienso en ese momento de todo lo que he vivido y en todo lo que he soportado siendo niña. Realmente tenía claro que lo único que quería era jugar y tenía como un objetivo en mi vida. Y mis padres que siempre me han apoyado, pero la verdad que perdí, bueno, cumpleaños, eventos de familia, también la pérdida de seres queridos. En ese momento lo que me marcó muchísimo fue el de mi abuelo paterno. Estar ausente. Sí, y yo esperando que él aguante un poco más para volver y despedirlo y cosas así que cuando uno es chica por ahí no tiene las herramientas emocionales suficientes como para afrontarla. Pero siempre he sido más una persona de esconder por ahí mis sentimientos hacia mi familia porque no quería preocuparle a mi madre ni nada. Porque bueno, también sentía que lo primero que podían hacer... Tuvo que crecer de golpe, digo, a los 15 años ya tuvo que crecer de golpe. Totalmente. Imagínate, yo salí de acá, de Aguilares, y fui a una ciudad que es Buenos Aires, que nunca duerme. Que es avasallante para alguien del interior. El desarrollo de la vida va a otro ritmo, la gente a otro ritmo. En ese momento ya se notaba que en la educación y todo era distinto, en maneras de ser y todo, y en los cuidados, yo qué sé. A mí, bueno, siempre cuento esto porque era algo muy notorio en mí, el salir con la silla a la vereda, a tomar mates, a charlar, y a mí me encantaba sentarme en la puerta del edificio. Muy del interior. Muy del interior. Yo siempre salía y un día me decían, ¿a dónde van? Y una de las chicas que vivía conmigo, que eso sí era bueno porque eran 10 años más grande que yo, entonces yo era la más chiquita y era como una manera de cuidarme. Me dicen, ¿qué haces acá? Me dicen, flaca, no, esto es peligroso, no lo hagas nunca más. Y yo, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy en la vereda. Esto es lo más normal del mundo. Claro, y era mirar la gente. Bueno, y también eso de no poder decir hola, buenas tardes, o saludar y que no te saluden. Claro. Bueno, son pequeñas cosas que para mí en el día a día eran muy notorios y formaba parte de mi idiosincrasia, de cómo soy, y que allá no podía hacerlo. Claro. Y después que todo queda muy lejos. Antes de irse, se va a Buenos Aires, a Boca Juniors. A Boca directamente. Sí, antes de eso, ¿jugó al vóley en la plaza, en calle San Martín? Sí, en todos los torneos. No había torneo en donde yo no haya estado. Era muy chica. Sí, muy ¿Cuántos años tenía? Y debo haber tenido 13 años, 12 años, porque ya a los 14 fue la última vez que lo jugué y que ya me fui. Hubo una época en particular que eran muy convocantes. Sí, bueno, en la época cuando estábamos jugando en Deportivo Aguilares, de hecho que jugamos la final contra Tucumán de gimnasia, que salió en el diario, todo, porque un equipo del sur de la provincia estaba en la final y no por ahí con Club Social Caja Popular también, que era de ahí de San Miguel Tucumán, no estaba en la final, entonces dábamos que hablar nosotras. Y yo era una de las más chiquitas, no, la más chica en realidad, y tenías compañeras que me doblaban en la edad, todo. Pues que al día de hoy las saludo y yo vuelvo en recuerdos a ese momento porque era impresionante, pero bueno, sin ellas yo no hubiese tenido esa posibilidad, porque no había niñas de mi edad. ¿Acá con quién se formó?
Con Walter Brandán siempre fue mi entrenador, bueno, en su momento también cuando era mucho más chica y no había equipos ni nenas para compartir y jugar, me entrenaba Marcelo Martínez, Martita Huaraz, que además ella era jugadora, digamos, pero yo todavía no tenía la edad y era muy chica, pero yo estoy hablando de 5 o 6 años porque siempre he estado vinculada al vóley y siempre lo quise hacer y en un momento no lo podía hacer porque no había equipos, no había como hoy, por eso a mí hoy me da una felicidad enorme porque veo que se ha creado una Liga del Sur, que hay equipos acá. Hoy como usted pasa por el polideportivo y hay gente jugando a cualquier hora. Es hermoso y yo sobre todo, claro, voy a hacer hincapié en las mujeres, en las nenas, que hay niñas de la edad que yo tenía y que yo no tenía compañeritas, que si llevaba 1, 2 o 3 era wow. Y bueno, a través de eso, Walter Brandán decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces organizaban torneos mixtos. Entonces, claro, los varones eran más y los separaban. Los equipos, sí, los separaban. Bueno, tengo cada anécdota. También él me hizo jugar en un torneo de las 24 horas de vóley, pidió autorización a ver si me dejaban jugar y me metió a jugar con los varones. Tengo una foto con, yo era así un escarbadiente y un short así gigante de Walter, de mi entrenador, y jugábamos todo. Porque nada, yo siempre quería y no había equipo. Y de esa época de la plaza era áspero, había que jugar en pavimento. Sí, pero era hermosa, se llenaba de gente. Era revolucionario y puso al vóley en vidriera. Sí. La verdad que sí, era un torneo, un momento donde todos lo queríamos jugar, todos queríamos que llegue ese campeonato de vóley ahí, porque se reunía toda la familia, o sea, salían de la iglesia, de misa también, en ese momento que era muy concurrente, y llegaba la gente y estaban ahí, eran hermosas épocas. ¿Y de ahí cómo llega Boca? Yo empiezo a entrenar, bueno, Walter siempre también le agradezco porque él siempre ha buscado la manera de crear clubes, o sea, en un momento estábamos en Ferrocarril Oeste, le llamábamos, por así decirlo, siempre le decíamos Ferro, que era al lado de donde está el ingenio, en la estación donde hoy creo que se hacen ferias americanas, bueno, ahí en playón de cemento. Entonces pedimos a la municipalidad, bueno, él a través de la dirección de deporte, para hacer los postes y ahí jugábamos. Entonces ahí creábamos un equipo y llevábamos gente y cuando llovía yo iba, en ese momento vivía a 2 cuadras de ahí, con el haragán en la bici corriendo a secar para entrenar, porque era no me quiten el entrenamiento. Entonces en esa época hicimos Ferro, después tuvimos Deportivo y fueron como 1 año y medio, 2, donde logré tener por ahí una consistencia de entrenamiento más que de juego, porque de partidos era muy difícil, no logramos tener un equipo armado. Y en este boom que fue cuando llegamos, cuando estas chicas que eran más grandes decidieron jugar, volver, y yo tuve la posibilidad de sumarme a ella, bueno, llegamos a esta final y ahí es como que se empezó por ahí a verme, por así decirlo. Me empezaron a ver en otros torneos y Walter siempre, él buscó la manera de llevarme y de mostrar lo que yo podía hacer. Entonces en ese momento me acuerdo que ya me había llevado a una concentración a la selección menor, que nos habíamos ido a Rosario, ¿sí? Me acuerdo que me llevó mi papá y él, fuimos en auto, todo, a que me conozcan, me vean, y ahí como que entré, por así decirlo, en un radar. Volvimos y él ahí hablando, siempre también él fanático del vóley, siempre buscando mejorar y conocer más, empezó a conocer a Alejandro Arconada, era en ese momento el entrenador de Boca, que reclutaba, por así decirlo, y llevaba chicas del interior a jugar a Boca Juniors. Entonces, en ese momento él vino a dar una clínica de vóley en la Universidad Nacional de Tucumán. En ese momento, no sé si aún sigue siendo el presidente Quique Mendoza de la Federación de Vóley, en ese momento lo era, y le dijo, Brandán, viene este entrenador Arconada, mirá, fíjate, porque yo sé que llevan jugadoras del interior, tienen una estructura, con un departamento y todo, entonces, ¿por qué no la probás? Y bueno, así fue, o sea, se pusieron en contacto con mi mamá y mi papá y fue, bueno, sí, vamos, ¿qué quieres hacer, Ailín? Y yo, ¿cómo que quiero hacer? Dale, ya, o sea. Entonces fui ahí y él mientras daba la clínica, mientras explicaba, me pasaba la pelota y yo hacía los gestos técnicos, ¿no? O sea, como que no me daba cuenta que estaba haciendo una prueba en sí para mí. Y así fue cuando él terminó de esa prueba y le dijo como que había quedado conforme con lo que había visto.
pero que bueno, que yo todavía era muy chiquita y que no habían llevado nunca a alguien tan chico. 15 años. Sí, en ese momento tenía 14, sí. Entonces que tenía que esperar, no sé qué, y yo no quería esperar. O sea, y le decía a mi mamá y mi papá, no, yo no quiero esperar, ¿cuánto voy a esperar? O sea, porque bueno, también era que no tenía dónde jugar. Entonces en ese momento era bueno, esperar medio año más, jugar, que fue cuando cumplí 15 años. En esa mitad de año estuve jugando en Tucumán de Gimnasia porque ya acá no había. Sí. Yo no jugaba en mi categoría, yo jugaba solamente mayores. Entonces como que no tenía una formación de base, que yo siempre digo que eso es para mí importante y fundamental, porque por ahí yo después lo sufrí un poco más grande. Y iba a entrenar, esa mitad de año entrené en Tucumán de Gimnasia, viajaba siempre. Y así fue como le dijeron a mi papá, bueno, que querían que vayan, que le contaron de la estructura que había, de cómo era, y yo le dije, mi mamá me dijo, no sé, y yo, ¿qué? Sí, o sea, ya me voy, fue así. Y a él siempre le sorprendió Arconada, que yo con 14 años le dije, no, sí, yo voy, yo quiero ir. Finalmente queda en Boca. Y quedé, y así fue. Y en Boca estuve jugando hasta los 25 años. Los 25 años. Ahí entre los 21 y mis 25 años fui a Europa, volvía, pero siempre volvía al club. ¿A Europa fue? A Francia. Sí, jugué en Francia y en Rumania. ¿Cómo fue la experiencia francesa? ¿Mejor que la de Messi? Mejor, me imagino. Sí, no, o sea, el nivel y la infraestructura y eso es totalmente profesional. Yo viví otro mundo que no lo podía creer, que sí imaginaba. ¿En qué parte de Francia? En el norte, Valenciennes se llama la ciudad, que queda al norte de Francia. Que si bien yo por ahí intuía, porque bueno, ya en ese momento tenía bagaje de selección, entonces veía cómo se veía el vóley en otros lugares, entonces conocía jugadoras internacionales de lo que podía hacer. Pero nada, cuando llegué ahí me di cuenta que realmente lo que era el vóley profesional. Porque si bien, o sea, en Boca me vendían como el vóley, pero es el vóley profesional, de alguna manera decirlo, acá en Argentina. Claro. Que aún así todos trabajan, estudian y hacen algo más porque... ¿Con el idioma? No, nada, me llevé, una de mis amigas me regaló, me acuerdo, me regalaban un diccionario de francés y era... Eso. Yo no tenía ni idea, pero resulta que éramos francesas, eran 3, y el resto había de Japón, de Croacia, de Serbia, de Brasil. Entonces lo que hacíamos fue hablar inglés. Y ahí mejoré mi inglés y hablé inglés. Nos pusieron una profesora de francés y aprendí también. Claro. Pero más nos manejamos en inglés. ¿Cuál es el mejor recuerdo de la etapa en Francia? Mejor recuerdo. Bueno, por ahí lo que más me llamaba la atención era terminar un partido y que te ibas a la tribuna y que se ponían a aplaudir y a cantar con la hinchada. Y para mí eso con 21 años era una locura. Pareció a lo que pasa con el fútbol acá. Claro, claro, exactamente. Al nivel profesional, yo qué sé, cuando juegan los jugadores de primera que van y saludan. Acá en Argentina eso no pasa. Y en jugar a un estadio completo, lleno, y que la gente pague la entrada para verte a vos, y que después había gente que pagaba el VIP, se llama allá en Francia, que era para hacer un tentempié, lo que sea. Entonces vos tenías que terminar de jugar, te duchabas así rápido y ibas a un lugar donde era el encuentro del equipo rival y vos también. Se acostumbra, las ligas profesionales de muchos deportes se acostumbran. Claro, y estaban todos los patrocinadores, la gente que ponía plata, digámoslo, el sponsor, presidente, y la gente que pagaba este extra de tu entrada. Y yo cuando me he dado cuenta de eso, o sea, nunca en mi vida lo había vivido. Y era, ¿qué? O sea, fue una locura para mí y lo disfruté muchísimo y tengo en la memoria cada vivencia de eso. Después pasó por Rumania. Exacto, sí. También pasé por Rumania. ¿Qué tal la experiencia? Creo que todo te va uno aprendiendo. Lugares lindos, buenos, gente buena, gente no tan amigable, culturas cerradas. Sobre todo una diferencia cultural, ¿no? Sí. Tremenda. Y yo, adaptarse, por ejemplo, habrá sido todo un tema. Sí, yo encima vengo de un seno familiar que somos muy, muy cariñosos en mi familia, muy demostrativos entre nosotros,
Entonces estar por ahí en un ambiente hostil, en gente donde no te saludan, no te hablan, me costaba un poco, me ha costado, o si no les hablabas el idioma, no te contestaban y no te decían a dónde queda tal calle. No es la tierra de Drácula, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, tengo por ahí dos versiones, porque estuve 2 años seguidos. Una no fue tan buena, pero la otra fue mucho mejor, pero porque ya estuve con amigas argentinas. Claro. Que también eso es una locura, que te pase de mis compañeras con las que vivía en Boca, terminé jugando allá en Rumania, sí. Y por eso distiende, ¿no? Eso ayuda. Pero ¿qué te parece? Nos juntábamos a hacer empanadas, a charlar entre nosotras, era otra cosa, y salíamos juntas a pasear y eso, entonces ya por ahí no dependía tanto yo de la gente. Y en ese momento no era tanto el celular y el GPS, era ir a preguntar dónde queda, al kiosco, al bar. Y me ha pasado por ahí de decirte, bueno, ¿dónde queda? Que yo te pregunte, ¿dónde queda el Ingenio? En vez de decirme por la Alberdi hacia la izquierda, me decían, seguí por la Alberdi para la derecha, ya cruzando el puente. Y claro, y yo cruzaba el puente y digo, no encuentro nunca el Ingenio. Me ha pasado cosas así feas. Aparte, en el momento que usted se va, todavía la tecnología no era la de hoy. Digo, la manera de comunicar. Hoy es más fácil comunicarse, los mensajes, el internet y demás. En el momento que usted se va, con 15 años... No, mi mamá sufría con eso. O sea, ahí era el teléfono, y a mí en su momento ya había celulares y esas cosas, pero a mí no me gustaban los celulares. Yo detestaba en ese momento, no quería saber nada hasta que, bueno, me regalaron y acepté, porque me va a estar llamando todo el tiempo, me va a estar mandando mensajes todo el tiempo. Y era mi mamá, bueno, pero quiero saber dónde estás, lo que haces. Pero aún así, creo que pagué la libertad que ellos me dieron con mucha responsabilidad y, creo que me fue bastante bien, no les traje muchos dolores de cabeza. Y como yo te digo, yo siempre he sido muy familiar, muy familiera, de los domingos todos juntos y demás, y a mí me ha costado muchísimo, y aún así lo he logrado, pero me ha costado un montón, y por ahí a veces el que está ahí, que tiene la familia al lado y puede desempeñar esa doble función, es decir, estás haciendo el deporte, lo que te gusta y tenés tu familia, no lo valoran tanto como por ahí uno que está un poco más lejos y que no se puede, y en ese momento que la comunicación no era la misma que la de ahora. Claro. Era el teléfono y que de videollamada o esas cosas no existían. Claro. No existían, y eran, me conecto a internet, y si me pongo en internet no hay teléfono por un rato, no podés hablar, claro, porque estabas conectado a internet. Entonces, esas cosas que se vivían eran completamente distintas. Y yo por ahí en esa época tuve un quiebre donde casi me quiero volver, o sea, yo quería volverme, lloraba y lloraba. Y ¿estaba dónde? Ahí en Buenos Aires, en Boca, en mi primer año, cuando había perdido a mi abuelo, porque yo no aguanto acá, no puedo, o sea, ¿qué hago? Pero después le dije, si yo me vuelvo, no vuelvo más. O sea, si volvía en ese momento, yo no vuelvo a Buenos Aires, porque no terminaba de adaptarme. Yo había pasado de vivir en una casa, en una ciudad pequeña, de sentarme en la vereda, a pasar a un departamento que estaba en una parte, digamos, daba al pulmón del edificio, era interno, claro, y vivía con la luz prendida. Claro. No veía nada, o sea, yo a veces me ponía en ese balconcito interno, a veces los pienso y me había parecido que estaba loca yo, porque me apoyaba así y miraba el pulmón y decía, Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Y la vecina que estaba allí a medio metro cerraba las ventanas. Tuvo un paso por la selección. Sí, estuve desde los 15 años hasta un poco más de 10 años estuve jugando, hasta los 26. ¿Qué se siente representar al país? Y eso fue el honor, el privilegio más grande, o sea, estar en otra tierra, en otro lugar y cantar. ¿Dónde le tocó representarnos? Y estuve por todos lados, por China, por Japón, Estados Unidos, Polonia, Europa, en Centroamérica, México, Puerto Rico, Costa Rica, viajé un montón. Gracias también al vóley, viajé un montón. Y esa sensación... ¿Se imaginaba acá que iba a conocer el mundo a partir del vóley? No, la verdad que no. O sea, yo me acuerdo que siempre de chiquita le decía a mi papá y a mi mamá que mientras yo tenga la mínima posibilidad de jugar a un nivel mayor del que sea, yo lo iba a hacer.
siempre me ha gustado hacer todo el deporte, pero como nunca había un equipo de vóley que se mantenga en el tiempo, entonces me veías anotada en todo. Había había triatlón, yo me anotaba, había acá, de todo hice en ese momento. Pero cuando llegué al nivel que estaba, por ejemplo, en Boca, y me empecé a medir con chicas de mi nivel o mayor, ahí fue cuando dije, bueno, quiero un poco más. O sea, quiero esto. Y ya cuando algo era más palpable, digo, bueno, este es mi objetivo, la selección, estar acá. Y ahí cuando fue algo más tangible, porque antes claro. no me imaginaba, la verdad que no me imaginaba, si no tenía un equipo acá para jugar, claro. Entrenaba con los varones, jugabas con los varones, o sea, o entrenaba y los fines de semana iba a ver a jugar a mi hermano porque yo no podía jugar. Claro. Entonces era como, por eso hoy cuando paso por ahí a veces quedo mirando a las chicas que están jugando y están ahí, ya sea por diversión, por distracción, cada uno pero tiene esa posibilidad. Que yo ¿Qué viene después del vóley? Que viene después del vóley, que ya me está tocando la puerta o yo la estoy abriendo ya, el retiro. Ya he disfrutado, siento que estoy en una etapa que ya he disfrutado y que ya no quiero más seguir desde este lado del profesionalismo, de dedicarles mis horas a esto. Quiero por ahí decir, tengo un fin de semana libre, quiero viajar, quiero descansar, quiero acostarme tarde, no quiero cuidarme. Quiero acostarme tarde, es muy bueno. Sí, y porque es la verdad, o sea, no me voy a desvelar un día antes de un partido, claro. Y al otro día después del partido no me puedo mover, entonces ya está, se me fue el fin de semana. Y después de todo lo vivido, volvería a la plaza. O sea, volvería a jugar a la plaza. Bueno, de hecho, el otro día me junté con unas compañeras, las chicas de acá del polideportivo, fuimos a jugar un partido y mi cabeza me trajo a esos momentos, porque con algunas de las chicas jugué un poquito antes de irme, después las otras las fui conociendo así en el vóley. Y yo lo disfrutaba mucho. Fue como el potrero. Exacto, de tirarte y reventarte las rodillas ahí, claro. Porque te tirabas a morir. Pero había que jugar durísimo. Sobre cemento, había que jugar... Y saliendo de ahí, después ir a jugar profesionalmente, bueno, es un juego. Sí. Bueno, y aparte de lo que me sucedía a mí era cuando yo llegué a Boca todavía, llegaba y tenía como eso de decir, a ver, voy a limpiar la cancha, voy a poner las cosas, y siempre venía el utilero y me decía, me decía, negra, para, porque siempre me decían negra ya, entonces, negra, no, alguien que le hable, que le diga, y como que estaba en mí, era poner la red, limpiar, algo normal, hasta el día de hoy lo hago, me parece normal. Después en otros lados o a otros niveles ya no lo hacía en España y eso porque, bueno, entendí que por ahí cada uno tiene el trabajo, pero acá me acuerdo cuando recién me fui a Boca era algo normal, como lo hacíamos acá cuando armábamos las canchitas, lo pintábamos. Como mi mamá trabajaba en la dirección de deportes, entonces yo estaba desde el minuto 1, era cuando pintaban la cancha, con el profe Cacho Cejas que se venía y que pintaba la cancha, que estaba ahí, no sé qué, en todo estaba ahí yo. Entonces esas cosas las tengo desde el principio a fin en la memoria. Es muy lindo conocerla, qué bueno haberla tenido acá. Y está como un niño que me quiere tirar la pelota. Hacemos la pelota, yo se la regalo, no hacemos nada, pero Ailín Pereira, bueno, muchas gracias por la visita, ojalá la tengamos de nuevo. Ha sido un placer y muchísimas gracias por este momento de rememorar y recordar viejas épocas, como esos partidos en la plaza. Gracias, muy lindo tenerla acá. Prensa en Roja, será hasta la próxima. Yo salgo siempre con... Sí, campeón. Va, te motiva. Lástima los colores, pero bueno. No le pegué al camarógrafo. Nuevo programa, Prensa en el Rojas, invitada de lujo. Lástima los colores, pero bueno, ya lo contará ella. Ailín Pereira nos visita en Malaguapa. ¡Acción! Audio Jungle.